Hoy en día es muy fácil para el periodista deportivo primero levantar la bandera y decir, este es el equipo al cual yo le voy, estos son mis colores y después da la crítica. Pero también habemos muchos aficionados que se nos da de manera natural decir, este jugador es una leyenda de mi equipo. Yo, por ejemplo, voy a hablar de mi equipo, de Pumas. Yo considero que en Pumas hay bastantes jugadores para considerarlos leyendas, para considerarlos instituciones del fútbol, y hay otros que simplemente decimos, son del montón. Yo, por ejemplo, tengo a dos jugadores que no los considero leyendas de Pumas, mucho menos históricos, y jugaron años en Pumas, fueron campeones con Pumas, pero no los considero jugadores históricos de Pumas. Pero desafortunadamente para mí, estos jugadores que voy a mencionar no me tocó verlos jugar, pero eso no significa que no sean unas leyendas de la institución. Por ejemplo, yo considero que Mejía Barón no solamente es una leyenda, es una institución para el fútbol mexicano, entrenador de selección mexicana, entrenador de Pumas, directivo de Pumas, etcétera. Asimismo, Luis Flores, un jugador que cuando Hugo Sánchez se fue al fútbol europeo, no dudó ni siquiera un segundo para volverse delantero de Pumas, y no solamente delantero, goleador histórico de Pumas y de la selección mexicana. Ya ni de mencionar lo que significa Hugo Sánchez, el máximo jugador que ha dado México. Otro jugador que seguramente, al igual que yo, tú lo consideras una institución del fútbol mexicano y una leyenda de Pumas y del fútbol mexicano, Jorge Campos, el mejor portero que ha dado México. Otro jugador que no solamente es una leyenda para Pumas, sino una institución para el fútbol, Manuel Negrete, ¿no? El que tiene el gol más hermoso de los mundiales. Otro jugador que considero que es una leyenda de Pumas y una institución para el fútbol mexicano, Evanibaldo Castro Caviño, el máximo goleador del fútbol mexicano. Aunque no es canterano de Pumas, es un jugador que se formó en Pumas. El mismo Tuca Ferretti, que se cansó de ganar títulos con Tigres, que le hizo la historia que hoy Tigres tiene, se sigue identificando con Pumas. Esas son las leyendas de estos equipos, esos son los históricos. Al que sí yo le pondría por ahí algún signo de interrogación es al ídolo del Chavo del Ocho, a Enrique Borja. ¿Por qué? Porque él no sabe si le va a Pumas o le va al América. Cuando le han hecho la pregunta del millón, ¿a quién le vas? ¿Al América o le vas a Pumas? Yo le guardo un hermoso cariño a ambas instituciones. Entonces creo que yo le pondría por ahí algún signo de interrogación. Y estos exjugadores que les acabo de mencionar jugaron en equipos importantes en el fútbol mexicano, y una vez que se retiraron del fútbol profesional y hasta la fecha se siguen identificando con Pumas. ¿Por qué? Porque es el arraigo que sienten hacia el equipo. Me pudieron haber pasado muchísimos jugadores que ustedes los consideran históricos y posiblemente lo sean, pero yo, por ejemplo, considero que estos dos jugadores que yo les voy a mencionar no son históricos de Pumas, ni mucho menos leyenda. El primero es Claudio Suárez. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente no se identifica con Pumas, no le va a Pumas. El otro jugador que tampoco considero que es un histórico de Pumas, mucho menos leyenda, es Alberto García Aspe. ¿Por qué? Porque no se identifica con Pumas, no siente ese arraigo que tienen los otros exjugadores. Así como al periodista se le da de manera natural levantar y dice estos son mis colores, pues el aficionado también tiene el derecho de decir este y este jugador no son históricos de mi equipo.